Bienvenidos todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga siempre. Vamos a empezar. ¿Quién me recuerda cuál es el título del estudio que estamos haciendo? ¿Quién me puede recordar, por favor? Es una manera de hacer dinámica con ustedes para que todos participemos y por si hay alguna persona nueva hoy en el estudio. De antemano le doy la bienvenida en nombre por eso Señor Jesús a esta congregación y a las hermanas y hermanos que ya acaban de llegar, que no he nombrado, bienvenidos y bienvenidas. ¿Quién puede levantar ahí el micrófono y decirme cuál es el título del estudio que estamos haciendo? Pastor. Sí, señora. Amén. ¿Cómo dice mi hermana? Jesucristo, nuestro único Salvador. Bendito sea el Señor. Jesucristo, nuestro único Salvador. Bueno, vamos a seguir con la escritura. Vamos de una vez a la escritura. Vamos al Salmo 25:6. La escritura del Señor Jesús nos dice hoy, martes 17 del 2021, nos sigue diciendo que de él escribieron en los salmos, dice el Señor Jesús. Y como estamos afirmando por medio de las escrituras que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, que no hay sino un solo Salvador, un solo Dios, un solo Salvador, su nombre es Jesús. En los salmos vamos a encontrar en muchas citas en los salmos, en muchas citas en los profetas y en la ley de Moisés vamos a encontrar que todo absolutamente habla del Señor Jesús. Vamos a Salmos, porque el Señor dijo que de ahí escribieron de él también, el Señor Jesús. Salmo 25:6. Salmo 25:6. Otro por acá. Dice el Señor Jesús en su palabra, Salmo 25:6. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conoced al Señor, conceda el Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Ahí está hablando nuestra escritura, la escritura del Señor Jesús dice que nosotros nos alegraremos en su salvación. Vamos al libro de Oseas 13. Al libro de Oseas 13, dando cumplimiento que el Señor Jesucristo dijo que todos los profetas escribieron de él. Vamos a ver qué dice el profeta. Aquí, el profeta Oseas dice en 13:14. 13:4, perdón, discúlpenme. 13:4. Dice la escritura, mas yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. En ese orden de ideas, cualquier persona que viene a la escritura y no tiene la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pensará en otro Dios o que Dios es otro, que es separado de nuestro Señor Jesucristo. Pero claramente podemos leer, porque la misma escritura nos va a enseñar hoy, también allá en el Nuevo Testamento, que decimos Nuevo Testamento, cuando ya el Señor Jesucristo cumple su promesa de que Él mismo iba a venir en carne y que íbamos a conocer su nombre. Y vimos todo ese proceso ya desde el nacimiento, desde la profecía que está escrita en Isaías 7:14, en Isaías 9:6, la profecía de la Virgen, del niño, todo eso se cumplió con el nacimiento de Jesús.
podemos decir, y nos vamos a dar cuenta en la Escritura, que el Dios que está hablando aquí es el Señor Jesucristo, porque Él dijo que los profetas escribieron de Él. Dice, mas yo soy el Señor, tu Dios. ¿De cuál Dios están hablando ahí? De Jesús. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Recordemos que ya en el nacimiento dijeron, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. ¿Se acuerdan que lo leímos en otros estudios? Entonces yo invito a las personas que llegan nuevo hoy, que por favor retomen los estudios pasados. Yo creo que ya vamos como para el séptimo estudio, octavo estudio, no sé. Vamos para 2 meses. Están todos grabados en YouTube o en nuestra página web www.casadoraciontorrefuerte.com. Pueden entrar allí y ahí encuentran toda la secuencia de este título, de este estudio. Ahí están las citas que yo estoy nombrando, y si hay alguna persona que está apuntando cuando yo digo estas palabras que son de las Escrituras y pone la cita, le agradecería muchísimo. Mas yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Clarito, no hay sino un Salvador. Y de ese Dios que está hablando Oseas es del Señor Jesús. Efesios 5:23. Efesios 5:23. Vámonos para el libro de Efesios, por favor. Los Efesios. ¿Sí están escuchando claro? ¿No hay interrupción de nada? Perfecto, pastor. Buenos días. El Señor Jesús lo bendiga. Gracias, suegrita. Bendito sea el Señor que se está escuchando muy bien. Porque eso es muy, muy, muy importante. Efesios 5:23. Yo creo que vamos a leerlo desde el 21 hasta el 33. El Señor ha puesto en mi corazón leer esto porque la salvación tiene que ver con todo lo que nosotros estemos haciendo frente a nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión se nombra esa palabra de salvación, se dice el Salvador. Vea la relación que va a ser el Salvador nuestro, el Salvador del mundo, su nombre es Jesús de Nazaret, con comportamientos y cosas que nosotros a veces estamos haciendo mal en nuestra relación de pareja, en nuestros matrimonios, porque todavía venimos con el cuento del machismo, venimos con el cuento del feminismo, y eso está acarreando serios problemas en los hogares, porque en primer lugar no conocemos el nombre de nuestro Creador, no conocemos el nombre de nuestro Salvador. Sí nos han dicho que Jesús es el Salvador y lo repetimos, pero no tenemos la convicción de que ese Jesús, el Salvador, es el Creador del mundo, es el Padre eterno. Y más llora aún cuando nosotros, aún teniendo esta revelación, estamos presentando aún situaciones del mundo que prácticamente hacen que anulemos ese plan de salvación que el Señor ha elaborado para nosotros, para que nosotros, que estábamos destituidos de su presencia, estábamos cancelados de su presencia, sigamos todavía en ese campo de aislamiento hacia el Señor, debido a que todo ese mensaje de salvación que Él nos tiene preparado a nosotros tiene que ver y está ligado totalmente con Él, y es el amor, porque la palabra del Señor Jesucristo dice que Dios es amor, y si Jesús es Dios, entonces Jesús es el amor. La misma palabra en Corintios dice que Él no se envanece, que el amor no tiene envidia, el amor, etcétera, etcétera, que el amor todo lo sufre,
Y todo eso tiene que ver con la salvación, con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque todo este proceso que ha venido el Señor mostrándonos a nosotros, cuando Él venga, nos tiene que hallar haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y todavía hay esposos, hay esposas tratando mal a sus esposas, a sus esposos, y eso tiene que ver mucho con la salvación. Vamos a leer, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dentro de este proceso de salvación, ¿qué me puede decir qué significa Cristo? Una sola palabra, Cristo. Bueno, dos porque viene un artículo. ¿Qué me puede decir qué significa Cristo? El Todopoderoso. Literalmente, sí, el Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, pero la palabra Cristo, ¿qué significa? El Mesías. El Mesías. El Mesías. Cristo significa el Mesías. Gracias, mi hermana María Piedad. El Mesías. El que ha de venir. El ungido. Eso significa el Cristo. Entonces ya tiene que ver muchísimo con la salvación. Por eso aquí está hablando a las mujeres, a los hombres, que se comporten unos con otros como el Señor le agrada. Cada uno cumpliendo su función como el Salvador, el Cristo, el Mesías, nos está mandando. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Entendamos, mujeres, de una vez, después es otro tema que hay que desarrollar muy hermoso para no alargarnos demasiado porque estamos hablando de la salvación. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, al Mesías, al enviado, a nuestro Salvador, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. En todo. Es difícil. Yo sé que allá estarán algunas hermanas pensando en ese marido que todavía está luchando con la cerveza, que todavía está luchando con la mentira, con la patanería, con la agresividad, con las mujeres. Yo sé que lo mismo sucede al contrario de hombres que, aunque no crean, están todavía sufriendo maltrato. A veces no es maltrato físico, sino maltrato verbal. De muchas maneras, un matrimonio se maltratan unos con otros. Pero el Señor dice que debemos estar sujetados y sobre todo es que las mujeres deben estar sujetadas en todo a su esposo. Y dice aquí, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, el Mesías, el Salvador, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él mismo se entregó. Ahí no lo mandó nadie. Él mismo entregó su vida. Eso lo hemos estado viendo en todos los estudios. ¿Sí? Porque es que yo todavía veo, a veces usted ve en internet, bajando la letra de esta canción de Jesús es mi pastor, habían unas notas por ahí abajo y decía, personas, gracias papito Dios por mandar a tu Hijo Jesucristo. Entonces, porque todavía tenemos ese concepto que nos enseñaron en la iglesia tradicional, de que el Padre es uno y que Jesús es otro. Gloria a nuestro Padre Celestial, su nombre es Jesús, que nos reveló que Él es uno solo, que Él es el Padre, que Él es el Hijo y que Él es el Espíritu Santo, que su nombre es Jesús. ¿Cierto? Entonces, dice la Escritura, maridos, amar a
a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, él mismo se entregó, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya lo importante de la salvación. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ese marido que golpea físicamente a su esposa, ¿usted le gustaría que su cuerpecito bonito también lo golpearan? Yo creo que no. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne, dice la Escritura. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Nótese que todo esto tiene que ver con la salvación. No podemos tener esta revelación tan grande y pasar por alto todas estas cosas que la Escritura nos muestra. Porque es ahí donde se va a aplicar cuando el Señor Jesucristo venga y dice que no todo que le diga Señor, Señor, será salvo. El Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, porque todavía estamos ignorando o estamos desconociendo el valor de la salvación. Estamos desconociendo el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Lo estamos pisoteando totalmente cada día con estas cosas. Mirando en las Escrituras todo lo que tenga que ver con Cristo, con el Cristo, el Mesías, el que iba a venir, el que vino y el que va a venir, el que es, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, su nombre es Jesús, tiene que ver con todo esto. ¿Quién dice amén? Vámonos a Primera de Timoteo 3, 14, 16. De eso le vamos a ir de largo porque la cita que tengo es Primera de Timoteo, discúlpeme, Primera de Timoteo 4:10, pero para que podamos entender ese Timoteo 4:10 tenemos que leerlo desde antes para que podamos, para no salirnos de las Sagradas Escrituras, porque a veces tomamos una cita y de ahí formamos a veces se forma una doctrina de hombres y no es así. Para que podamos entender Primera de Timoteo 4:10, vamos a leer primero desde atrás. Primera de Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muchas cosas vemos ahí. Pregunto, ¿quién es la verdad? El Señor Jesús claramente dijo, yo soy la verdad y la vida. El Señor Jesús es la verdad. Ese es otro título que tiene nuestro Creador. Él es la verdad. Entonces, claramente podemos decir columna y baluarte del Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, ¿cierto? Y mire lo que dice el 16.
e indiscutiblemente, pregunto a algún hermano que está allí en el estudio o hermana, ¿qué significa cuando el Señor le dice a usted indiscutiblemente? Que no puede discutir. Gracias, mi hermana Graciela. Que no hay discusión. No hay discusión. No opine. No diga nada. Cállese, escuche y obedezca. No tiene discusión. Eso es un misterio grandísimo que el Señor ha ido revelando poco a poco a nosotros porque así le plació. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Pues es este, que Dios fue manifestado en carne. Pregunta. Antes de que ustedes me contesten, le voy a decir qué significa manifestado. Buscando el original, manifestado, dice en el original que es la palabra fanero. Fanero, en el griego. Mire todo lo que significa fanero. Fanero significa que se hizo aparente, se hizo visible, se presentó, se dejó ver en carne, se hizo visible. Entonces, yo puedo decir ahí, en el original, en el 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios se hizo carne, Dios se hizo aparente, Dios se hizo visible, Dios se presentó, Dios se dejó ver en carne. Ahí está clarito. ¿Quién fue el que se hizo carne? El Señor Jesucristo fue que se hizo. Vino Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, se hizo carne. Es más, antes de seguir, la misma escritura me lo confirma y me dice que el que no crea eso tiene un espíritu anticristo. Miremoslo. No quiten el dedo de ahí de Primera de Timoteo porque tiene que ver mucho con la salvación. Primera de Juan, tengan el dedito ahí en Primera de Timoteo, por favor. Primera de Juan 4:1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, o sea, si son del Señor Jesús. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo diciendo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Esos son falsos profetas. En esto conocer el Espíritu de nuestro Señor Jesús, o sea, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pregunta en 1 Timoteo, ¿Dios se dejó ver en carne? ¿Quién dice la escritura que se hizo carne y ha venido en carne? ¿Quién dice la escritura? ¿Quién me dice ahí? ¿Quién alcanzó a entender que la escritura ya me está aclarando cuál es ese Dios que se dejó ver, que se faneró, que se manifestó, que se hizo visible, que se hizo presente? ¿Cuál es el que me está? ¿Qué Señor dice? Jesús. ¿Cuál nombre? El Nuestro Señor Jesús. Dice ahí que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Quien confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que ese misterio de la piedad que no tiene discusión, usted no tiene que discutir con nadie, ese Dios que se hizo carne, el nombre es Jesucristo. Ahí está en la escritura, porque la escritura dice en el 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, que no confiese, que no crea, que diga otra cosa que no es la que está en la escritura, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que todo aquel que no confiese que el Padre eterno fue el que se hizo carne,
y su nombre es Jesucristo, que no crea en eso y no lo diga con sus labios y diga otra cosa, el Señor dice que tiene un espíritu anticristo, en contra de Cristo, no está con Cristo, no le pertenece a Cristo, no es hijo de Dios, es una creación del Señor, mas no es hijo de Dios, porque el Señor le da potestad de llamar hijo a todos los que creen en su nombre. Amén. Entonces, ya aclarando que ese Dios que fue manifestado en carne es Jesús, yo puedo decir entonces, leer y entender, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesucristo fue manifestado en carne, porque si yo no creo en eso, tengo espíritu anticristo. Justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente, sigue ahí abajo en el capítulo 4, así que todo va amarrado, va concatenado, nada está suelto. Esos títulos que le colocan en negrilla no están en el original y a veces nos distraen para perder una secuencia que el Señor viene de un mensaje claro y contundente que nos quiere dar. Entonces, por eso he recibido en gloria, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatarán de la fe? Se dejarán apostatar significa van a renegar contra esta verdad, van a negar esta verdad, se van a apartar de esta verdad. Y de la buena doctrina que has seguido. Uy, está complicado, cuidadito, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿sí? No son los que venden postres, ¿sí? En los últimos tiempos apostatarán de la fe, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El que escuche que Jesucristo es la segunda persona de una Trinidad, está escuchando doctrina de demonios. Porque la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por palabra del Señor Jesús y por la oración es santificado. ¿Sí? Ahí es donde el estudio pasado me preguntaban algunas hermanas sobre la brujería. Eso es de que estemos orando y todo esté el nombre del Señor Jesús. No pasa nada con esos espíritus inmundos. Sigue. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué es lo que debo enseñarle a los hermanos? Que Jesucristo se hizo carne. Eso, mire que todo viene así en una sola canción, en un solo mensaje. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? Que Jesús se hizo carne, que Él es el Dios que se hizo carne, que Él es el Todopoderoso y que tenemos que estar pendiente de no escuchar doctrinas de demonios y de engañadores que empiezan a prohibirnos una cantidad de cosas porque no tenemos bien claro quién es nuestro Salvador. Si esto enseñas, ¿qué debo enseñar? Que mi Salvador es Jesús. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. ¿Cuál es la buena doctrina? La doctrina de Jesús y sus discípulos, no hay otra. Y la buena doctrina de Jesús que Él enseñó a sus discípulos, por eso estamos leyendo todo esto, porque todos sus discípulos escribieron de Él, diciendo que Jesucristo se manifestó en carne, que Él es el Todopoderoso. Desecha las fábulas profanas y de viejas.
ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Está hablando de ese misterio en el cual mucha gente todavía no ha entendido, que es que el Padre Eterno se hizo carne. Su nombre es Jesús. Eso es lo que nosotros debemos aprovechar, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay una cantidad de promesas en esta vida presente. Si yo creo, predico, confieso con mi boca que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el único Salvador, que Jesús es el Todopoderoso, que el Señor Jesucristo es el Omnipotente, que el Señor Jesucristo es el Padre, que el Señor Jesucristo es el Hijo, que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo es el Omnipotente, que el Señor Jesucristo es el Señor de los ejércitos, que el Señor Jesucristo es torre fuerte, que el Señor Jesucristo es Melquisedec, que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Dice que voy a tener promesa de esta vida y de la venidera. ¿Cuál es la vida venidera? La vida eterna. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Salvador de todos los hombres es Dios viviente. ¿Cuál es ese Dios viviente? Mire, la escritura dice aquí que le dijo, el Señor Jesús le dijo a Juan, al apóstol Juan, cuando le dio la revelación. Apocalipsis significa revelación, en inglés, revelation. Oh my God. Dice, cuando le vi, perdóneme, Apocalipsis 1:17, porque aquí está hablando del Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. En Apocalipsis 1:17 dice que cuando Juan, el apóstol Juan, lo vio, cayó como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre él y él puso su diestra sobre mí. Está diciendo el apóstol Juan, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que vivo por los siglos, el que estoy vivo, el que estuve muerto, pero que yo vivo por los siglos de los siglos, siempre he vivido. Es ese Dios viviente que está hablando aquí la escritura. Y el que le puso la mano así en el hombre para darle la revelación a Juan fue el Señor Jesucristo. Ese es el Dios viviente, no hay más. Por favor, no hay más. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. ¿Qué es oprobio? Oprobio es deshonra o vergüenza pública. Mire que los discípulos de Jesús recibieron oprobio, o sea, los deshonraban y los avergonzaban públicamente, mintiendo obviamente, porque ellos tenían el mensaje verdadero, que es el mensaje del Señor Jesús. ¿Cierto? Dice la escritura, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Eso. ¿Qué es lo que debo mandar y enseñar? Que Jesucristo es el Salvador. Que Jesús es el Padre Eterno. Que Él es el único Dios verdadero. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Tenemos que tener mucho cuidado, hay que permanecer en esta doctrina, en ese mensaje de salvación en el cual el Señor nos manda a todos. Es un mandato divino. Vaya y predique esto. Vaya. El Señor le está diciendo, no te está diciendo a ti, ven, ¿será que tú puedes? No. Ve y predica a toda criatura este mensaje. ¿Cuál mensaje? Que el Señor Jesucristo se hizo carne, que Él es el Cordero que fue inmolado en esa cruz por ti y por mí, y que la sangre que derramó, si tú crees en toda esa pasión y ese dolor tan fuerte que el Señor pasó, esa sangre te limpia de tus pecados si te arrepientes. Eso es lo que hay que predicar. Amén. Todo era para que leéramos 1 Timoteo 4:10, y 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres. Estamos esperando en ese Dios. ¿Quién es el que va a venir? Jesús. Estamos esperándolo a ese Dios viviente. Amén. Seguimos. Tito. Vámonos para el libro de Tito. Está ya adelantico de Timoteo, de segunda de Timoteo, viene el libro de Tito. Tito 1:3-4. Tito 1:3-4. No vamos a leer Tito 1:1-4. Tito 1:1-4. Pablo, esto es una salutación. Cada libro que empezaba con una salutación, con un saludo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ojo, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mire cómo el Señor nos concatena todo. Acabamos de ver 1 Timoteo 3:16, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vimos que la verdad es Cristo y vimos que ese misterio de la piedad es que el Dios Todopoderoso, su nombre Jesús, se hizo carne, se presentó en carne. Entonces dice aquí que, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Y aquí abajo la pluma mentirosa cambia para hacer dudar a la gente, pero usted va al original, y ya le voy a decir, más abajo sigue 4. A Tito, ahí le está hablando el apóstol Pablo a Tito, que era otro de sus consiervos, era uno de sus discípulos. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, y mire lo que dice acá, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Usted automáticamente ve dos, pero nótese que arriba estaba hablando de Dios nuestro Salvador, uno solo, y aquí abajo me lo dividen en dos. Dicen Dios Padre y del Señor Jesucristo, dos. Ah, ¿sí ve? ¿Sí ve, pastor? No se deje engañar. La pluma mentirosa
no hizo la traducción correcta como está en el original, en el griego. Ahí lo que dice en el original es de Dios Padre, el Señor Jesucristo. Dios nuestro, o sea, nuestro Salvador. Dice, misericordia y paz de Dios Padre, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Y cualquiera puede comprobarlo. Yo ya envié hace rato en el correo del WhatsApp de nuestra congregación el app donde usted puede corroborar que lo que está escrito es lo que yo estoy diciendo en griego. Dice, de Dios Padre, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Clarito lo dice, para que usted no tenga duda. Sin embargo, en la voluntad del Señor, hoy terminando el estudio, vuelvo y les envío el app. Porque es que a veces cogemos el app de la iglesia y le hacemos así, miramos así. O a veces le ponemos amén sin leer. Sin leer le ponemos amén y nunca nos damos cuenta qué es lo que están escribiendo. O no nos damos la tarea de escribir. Por favor, también le pido, aprovecho a la hermana o al hermano que me está escuchando, que ahí es libre el que quiera poner una cita bíblica, porque la dinámica del grupo de WhatsApp es para tener todos los días lectura, por lo menos una cita bíblica en el día que nosotros nos alimenten el día. Pero le pido a la hermana o al hermano que pone la cita, se dé la tarea de no hacer como en las tareas de la universidad, copy-paste y ya. No, porque estamos pasando los errores que nos pasaron a nosotros. Y vamos a seguir pasando errores y errores y errores y errores. Y entonces la gente que viene y les enseñan esa doctrina diabólica llamada Trinidad, no van a poder entender, porque nosotros mismos que tenemos la revelación gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, seguimos copy-paste, copiar, pegar, lo mismo que la pluma mentirosa nos escribió. Quizás ¿por qué? Por pereza, a veces por eso, negligencia, o quizás por ignorancia, o quizás porque no ha entendido lo que se está hablando en esta congregación. Ah, sí. Ah, amén. Como todos, en 20,000, 40,000 en esas iglesias de mentirosos y todo el mundo dice amén y saquen plata y den plata. Porque piensa que el favor de Dios se compra con dinero. Eso sí lo aprendemos rápido. No, por favor, si dice ahí, usted copia, tome la tarea de borrar la palabra Jehová y coloque nuestro Señor. O la tarea Jesús, sin miedo, porque por causa de ese nombre es que usted va a ser salvo. Por ese nombre, en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay sanidad. Y por ese nombre es que usted va a ser perseguido. Por ese nombre, por decirlo, es que usted lo van a rechazar en su casa. Por ese nombre es que lo van a despedir del trabajo. Por ese nombre lo van a meter a la cárcel y por ese nombre lo van a matar. Dese la tarea de borrar eso y coloque Jesús, nuestro Señor. Y si va a pasar esta cita que está aquí, vaya al griego. Si tiene dudas, que dice ahí de Dios Padre y del Señor, ahí no hay dos. Váyase a la escritura original y usted con el poder de Dios, con el permiso del Creador, Señor Jesús, ore primero. Tú eres el único Dios verdadero, no hay otro Padre sino tú. Señor, voy a colocar esto en tu nombre. Y coloca, borre. Y coloque Tito, verdadero hijo, en la común fe. Lean por favor Tito 1:4. Síganme. Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Escriba eso. Pero no siga repitiendo lo que nos han repetido por años y que no hemos podido sacar, y mucha gente no quiere sacar del disco
duro que el Señor le dio y no lo quiere ni formatear ni borrar para poner la nueva información, la verdadera información. Mucha gente no quiere escuchar otra cosa porque eso fue lo que le formatearon. Y fuera, lo ven escrito y no quieren. Entonces no participemos ni le colaboremos a las personas a que sigan leyendo burradas, cosas que no son, doctrinas de demonios. Amén. Tito 1 a 3:4, ¿cierto? Vamos a Segunda de Pedro 1:1, por favor. Segunda de Pedro. Está más adelantico. Viene Tito, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:1. Vamos a leerlo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo del 1 al 15. Yo lo tenía, segunda de Pedro 1:1, pero vamos a leerlo todo. Dice, Simón Pedro, ya lo tenemos ahí, hermanas y hermanos. Primera de Pedro 1, del 1 al 15. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Si ve que ahí vuelve y aclara, es claro, dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Y dice ahí, y de nuestro Señor Jesucristo. Vuelven a poner a dudar a la gente, después de que arriba muestran que Dios es el Salvador, que Jesucristo es el Salvador. Dice, arriba dice, Dios y Salvador Jesucristo. Y abajo dice, en el 2, de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vuelvo, invito a que vayan al griego, porque en el griego dice, en el conocimiento de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es más, dice, de Dios también nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo encuentran también en el griego, en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dios y nuestro Señor Jesucristo, o sea que Dios es nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas, seguimos. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ya que vuelve, y a la piedad, o sea, que indiscutiblemente Dios se hizo carne, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A causa, ¿qué es la concupiscencia? Viene del griego, ¿dónde está concupiscencia? 19:36. Venga a ver si lo tengo por acá. 19:36, ya le digo qué significa 19:36, 19:36. 19:39 es 19:39. Epitsumía. Viene del griego epitsumía. Codicia, codiciar, desear, deseo, pasión. ¿Sí? Por la codicia, dice ahí. Eso significa concupiscencia, o sea,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué dije yo? De las pasiones, ¿de qué más? De la codicia. Eso significa concupiscencia, del griego sumía. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermana, mi hermano, si estamos entendiendo, por favor, por favor. ¿Cuáles cosas? Y esas cosas están en nosotros. ¿Qué tenemos que tener en nosotros? Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, ¿sí? Virtud, conocimiento. Poniendo todo esto con diligencia, dice, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos. ¿Usted sabe por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por la ociosidad. La gente tenía tanto tiempo para el ocio, tanto tiempo para el ocio, que empezaron, como no hacían nada, se pegaron del porno, se pegaron del trago, de la pereza, no le importaba el dolor ajeno, no le importaba si el otro no tenía con qué comer, si el otro no tenía dónde vivir. La ociosidad los mandó al pecado y se volvieron gays y se volvieron lesbianas y el Señor los quemó a todos. Pero fue la ociosidad la que los llevó a todas esas cosas. Dice aquí la palabra bien claro, si nosotros estamos haciendo todas estas cosas que el Señor nos está mandando, vuelvo y la repito, con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si todas estas cosas abundan en nosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos dados sí o sí todos los santos días de nuestro Señor Jesús a conocerlo, a entenderlo y a obedecerlo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea, ignorando que esa sangre de Cristo que se derramó, lo limpió, se le olvidó. Estamos hablando del Salvador. Por lo cual, 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada, ojo, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único Salvador. Jesucristo, el único Salvador, el único Dios que salva. No hay otro Dios. Dice 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve, dice Pablo, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Todos vamos a dejar este cuerpo.
para ir a la presencia de Jesús. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, de todo eso que hemos venido hablando, de memoria de cuáles cosas, de todas las que el pastor Luis Alberto, el pastor Germán, el pastor Mauricio, este servidor que el Señor ha usado por su infinita misericordia, ha enseñado toda la verdad que es Cristo Jesús. ¿Qué dice amén? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Estamos leyendo 2 de Pedro 1, ¿verdad? 1, ya leímos 1:11. 2 de Pedro 3, 9, 18. Segunda de Pedro 3, 9, 18. Segunda de Pedro 3. Mire, desde el 8, 3, 8. Dice la escritura. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor Jesús un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él nos aclara que para él el tiempo no existe. En la presencia de Dios no hay tiempo. Eso es de hombres. Para que nosotros tengamos bien en cuenta lo que sigue aquí abajo. Porque todavía hay gente que se sigue burlando. Hay predicadores que se burlan. Que han dicho, a mí desde pequeñito me han dicho que Cristo viene y no ha venido. Y todos los de la iglesia, ¡guau, guau, 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 guau! Eso es blasfemia. Eso es blasfemar en el nombre del Señor Jesús. Burlarse de las cosas de Él. Hay varios predicadores que los he oído hablar en prédicas de eso. Pero el Señor Jesucristo nunca miente. El Señor dice 3:9, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, según algunos, esos que se burlan de que Cristo no va a venir, sino que es paciente. El Señor Jesús es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que la gente no entiende. Y el egoísta se burla diciendo, es que a mí me dijeron desde chiquito, ya tengo 70 años y el Señor no vino, porque no ha entendido la Escritura. Porque la Escritura dice que el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Porque usted puede vivir 80, 100 años en esta tierra y cuando abra los ojos no habrá pasado ni siquiera una fracción de segundo de todos esos 100 años que usted va a sentir que el tiempo no pasó. Pero cuando usted abra los ojos, si murió en Cristo, la palabra dice que es ganancia. Si no murió en Cristo, va a sufrir segunda muerte. Pierdes. Así que no se burlen más de la venida del Señor Jesús. Él es el Salvador y Él dijo que iba a venir, Él va a venir. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella, y la tierra y las obras que hay en ella, ahí serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nos está diciendo la Escritura, el Señor va a venir, ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro. Y todos los elementos van a arder. Y todo lo que está en la tierra, todo lo que construyeron, Burj Khalifa, la Torre Colpatria en Bogotá, no tiene 40 pisos y es el Burj Khalifa de Bogotá.
y todos los edificios y todo lo que vemos en construcciones que vemos, que la Torre Eiffel, que la Estatua de la Libertad, que todo eso que la gente va con turismo y las fotos, todo eso va a ser quemado, todo va a ser quemado. Y dice que si todo eso va a ser así, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si lo que quedó escrito allá en Sodoma y Gomorra sucedió en real, cayó azufre y fuego y quemó a esa gente, que eso que fue un horno, eso parecía un horno, no quedó nada, todo quemado. Yo tuve la oportunidad de ir a esa tierra. El Señor me dio la oportunidad de ir con unos hermanos a esa tierra, a Jerusalén, la Jerusalén geográfica, porque nosotros debemos aspirar es ir a la Jerusalén espiritual, porque esa Jerusalén geográfica ahí es Israel, eso es Sodoma y Gomorra hoy día, en este siglo, en este tiempo, y peor, allá no existe Cristo, allá existen doctrinas de demonios. Tuve la oportunidad de pasar por donde están todas esas doctrinas de demonios y pasé por esa tierra donde está Sodoma y Gomorra. Mi hermana y mi hermano, yo quedé así con la boca abierta y sentía tristeza. Esa tierra era llena como de aceite, como grasa muerta, totalmente muerta. Es que no era ni desierto, era como un barro horrible y el mar es muerto. El mar no tiene oxígeno, no tiene planta, no tiene vida. Tan así que ese mar que está ahí, la gente flota porque no tiene oxígeno. Es una tierra que se nota el castigo de nuestro Señor Jesús. Y eso quedó escrito para que nosotros tengamos escarmiento de eso, para que cuando leamos esto, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. 12. Esperando y aguardando para la venida del día de Dios. ¿Quién es el que va a venir según la escritura en Apocalipsis? ¿Quién es el que va a venir? Por favor, alguien que levante allá, me diga quién es el que va a venir. Nuestro Señor Jesús, pastor. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esperando y apresurándonos para la venida del día de nuestro Señor Jesucristo, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría le ha sido dada, o os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la paciencia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Quién dice amén? Amén. Vámonos para Tito. ¿Qué se me hizo? Tito 2. Ay, Dios mío. Antes de irnos para Tito, por favor, vámonos a Isaías. Isaías 62:11.
Isaías 62:11. Mire esta profecía. Mire esta profecía que el Señor da cumplimiento en Apocalipsis al revelarle a Juan. Mire lo que dice Isaías 62:11. He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Decida la hija de Sión, he aquí viene su Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿Sí? Miremos Apocalipsis 22:12. Acá se da cumplimiento, el Señor Jesús da cumplimiento a eso, palabra. Isaías, Apocalipsis 22:12. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 22:12. ¿Quién me hace el favor y me lee Apocalipsis 22:12 al 13? Amén. Mi hermana Esperancita, ¿La puedo leer, pastor? por favor, es tan amable, muchas gracias. Apocalipsis 22:12, 13. Bueno, pastor. La palabra de mi Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensa a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mire lo que da cumplimiento a lo que está en Isaías 62:11. Dice aquí el Señor Jesús, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y vuelve y lo repite, yo soy el alfa y el omega, el principio, Génesis 1:1, el fin, Apocalipsis 22:21, el primero y el último. No hay otro Dios, solo Él. Tito 3:4-6. Está después de 2 de Timoteo. Bueno, Tito 3:4-6. Tres, 3:1. Vamos desde el 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, o sea, sin sesos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ya aprendimos que es manifestarse, faneró, pero cuando se hizo presente la bondad de Dios, cuando se dejó ver la bondad de Dios, cuando se hizo visible la bondad de Dios, o sea, en Jesús. Amén. ¿Dónde voy yo? 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, si ve que no hay sino un Dios y Salvador, su nombre es Jesús,
y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿en cuál Dios? El Señor Jesús, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo de que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, por no decir que Jesús es el Salvador, por no decir que Jesús es el Creador, por no decir que Jesús es el Padre Eterno. Y para cerrar, mi hermano, este estudio, que digo yo cerrar porque esto no tiene fin. ¿Sabe por qué no tiene fin? Porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Porque el Señor Jesucristo no tiene principio ni fin de días. Porque Él no tiene padre ni madre. Porque Él no tiene genealogía. Porque Él es espíritu. Porque el Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Puedo decir más bien hoy, hasta aquí, concluyo yo este estudio en mi haber en la carne, porque doy paso a mis otros hermanos, también para darle un poco de refresh a los otros hermanos, para que los otros pastores, hermanos míos, el Señor también los use y me puedan alimentar y traer también mensaje de vida eterna para mí. Aún que leyendo esto me alimento demasiado, primeramente yo. Quiero que lean Tito. Vamos a leer Tito 2, 11 al 15. Yo creo y quiero y espero en el Señor Jesús que todos ustedes y yo no tengamos la menor duda en todos estos 2 meses que el Señor le ha placido mostrarnos que Él es el único Salvador, que Él es el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice Tito 2, por favor, vamos a leerlo. Yo quiero que lleguemos hasta ahí. Tito 2, 11, 15. Tito 2, 11, 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Vuelve a aparecer la palabra manifestarse, dejarse ver, hacerse visible, hacerse presente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo, o sea, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, una esperanza doblemente bendecida. Si usted aguarda esa esperanza, va a ser doblemente bendecido. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, o sea, que se deja ver, que se hace presente otra vez, que se va a hacer visible otra vez, que se va a hacer aparente otra vez nuestro Creador. Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, a sí mismo, nadie lo mandó, el papá no lo mandó, él mismo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Con toda autoridad, porque el Señor ya le dio mucha autoridad a usted en este estudio para que usted pueda decir que nosotros estamos esperando al único Dios verdadero. Su nombre es Jesucristo, porque esa es nuestra esperanza. Aguardando la esperanza y la manifestación, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debemos enseñar. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el único Salvador, nos bendiga.